Ahora empezamos con la segunda parte de la clase de hoy, que es el costumbrismo. El costumbrismo en el Perú es el primer movimiento literario de la República. Como ustedes saben, la República inicia simbólicamente con la proclama de la independencia en 1821 y se logra ya liberarse del yugo español, también de manera simbólica, con la batalla de Ayacucho y la firma de la capitulación de España en 1824. Entonces, aproximadamente entre 1824 y la época en que se estabiliza esta naciente república, el Perú, 1840, en esos años muy convulsionados, de muchas peleas de caudillos militares, aparece el primer movimiento literario del Perú independiente, el costumbrismo. Este movimiento, como nace en un momento convulsionado, tiene como objetivo tratar de identificarnos con algo, ¿no? Tratar de hablar de las costumbres propias del Perú. Sin embargo, todavía está bastante influenciado por el estilo neoclásico español. Y de hecho hay un autor español, Leandro Fernández de Moratín, que va a ser muy leído y la fuente de inspiración de los grandes costumbristas peruanos, tanto de Manuel Asencio Segura como de Felipe Pardo y Aliaga. De hecho, Manuel Asencio Segura va a hacer una versión de El Cid de las Niñas, obra de Leandro Fernández de Moratín, pero una versión peruana, ¿no? Que es Ñacatita. Y Felipe Pardo y Aliaga va a utilizar una frase de la obra El Cid de las Niñas, ¿no? Como título de una de sus comedias, ¿no? Frutos de la educación. Entonces, esta primera literatura peruana de la República es una literatura que intenta reflejar sobre todo costumbres de distintos personajes, ¿no? De militares bravucones, como la comedia El Sargento Canuto, de Manuel Asencio Segura, ¿no? De viejas chismosas y alcahuetas, como Ñacatita, que es la comedia que veremos también de Segura, o una crítica ácida a sectores de la Lima aristocrática de aquel entonces, como es el artículo de costumbres de Felipe Pardo y Aliaga, llamado Un viaje, ¿no? Cuyo personaje, seguramente muchos recuerdan, es el niño Goyito, ¿no? Entonces, tanto Segura como Pardo y Aliaga representan dos formas de entender el costumbrismo en el Perú o de difundir el costumbrismo, ¿no? De hecho, se ha dicho que hay dos tendencias en el costumbrismo, que son la tendencia criollista y la tendencia anticriollista. Manuel Asencio Segura está considerado el representante de esta tendencia criollista, mientras que Felipe Pardo y Aliaga está considerado el representante del anticriollismo. Pero esa diferencia se basa básicamente en la percepción que tienen del sector criollo limeño. Uno más festivo, más jocoso, que es el caso de Segura, y el otro un poco más crítico y más ácido, que es el caso de Felipe Pardo y Aliaga. Pero ambos tienen en común una capacidad descriptiva de personajes, de costumbres, de la Lima de inicios del siglo XIX. Y ambos tienen en común también un tono jocoso, burlón, socarrón, ¿no? Esa capacidad o esa tendencia satírica de ambos escritores, ¿no? Es la característica, una de las características centrales del costumbrismo. Ahora, la sátira, la burla, no siempre fue gratuita. La burla también se usó de manera ideológica y política. En estos años del costumbrismo, que, como les decía, son los años iniciales de la República, es decir, entre 1824, la capitulación de España, hasta 1840, en estos años se lleva a cabo, por ejemplo, la Confederación Perú-Bolivia, ¿no? La fallida Confederación Perú-Bolivia. Y eso implicó una serie de peleas de grupos militares y grupos de poder que además representaban zonas y sectores culturales, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga, por ejemplo, le va a dedicar
un poema satírico a el boliviano Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, ¿no? Un poema llamado La Jeta, donde va a hablar en términos que hoy en día llamaríamos racistas, y en esa época todavía estamos bastante lejos del racismo, pero va a hablar en términos bastante racistas y burlones, ácidos de Santa Cruz, ¿no? Porque para expresar básicamente la idea de un sector de la población, el sector más acomodado, ¿no? Como era el caso de Felipe Pardo y Aliaga, con respecto a quienes debían ser los que gobernaran el país. Santa Cruz, por sus orígenes andinos, por su filiación mucho más serrana, no le parecía adecuado como líder, como presidente de esa confederación, que, como ya ustedes deben recordar, fracasa finalmente, ¿no? Además, el costumbrismo, si bien intentó reflejar las costumbres del país, se queda o se basa principalmente en las costumbres de la ciudad, y esa ciudad termina siendo Lima principalmente. Ahora, hay varias formas de difusión del costumbrismo, pero dos muy importantes, ¿no? Una es el teatro de tipo festivo, con la comedia, como vamos a ver con el caso de Ñacatita, y la otra es el periodismo, ¿no? Tanto Manuel Asensio Segura como Felipe Pardo van a publicar y editar periódicos en la época, ¿no? Manuel Asensio va a editar el periódico El Cometa, La Bolsa, y Felipe Pardo El Espejo de mi Tierra. Es justamente en El Espejo de mi Tierra que aparece el artículo de Costumbres un viaje, ¿no? El niño Goyito. Y por otro lado, la tendencia de, como les decía, del teatro satírico. Pero también hay poesía satírica, como les mencionaba, este poema que dedica Felipe Pardo a Andrés Santa Cruz, y hay incluso novelas de corte histórico, pero las dos líneas más importantes del costumbrismo son el teatro y el periodismo.